Eran Una isla llamada teatro, con Ed Reseña. Me acuerdo de viajar a El Coyul, en Oaxaca. Me acuerdo de transportarme a la época de la independencia y conocer a Leona Vicario. Una Leona Vicario que canta canciones de Broadway. Me acuerdo de hacer un viaje al interior con Em, quien desde los 6 años ya era todo un principito. Y hacerme preguntas y más preguntas con Muti Guppy al intentar entender qué hay o no en el hoyo. El teatro es un viaje. Y estos son algunos de mis viajes de la semana pasada. Esos recuerdos que todavía están presentes, pero que pronto solo serán información almacenada en algún lugar de mi memoria. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay pizza, hay canciones del Canto de Loco y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Han pasado algunas semanas desde la última vez que nos escuchamos en esta isla. Estuve un tiempo fuera y me sirvió para pensar en cosas, para estar con mi familia y fue interesante regresar a la ciudad, al teatro, reencontrarme con varias obras, que son las que mencioné al principio en la intro, y estoy feliz de regresar al teatro, de justo en las funciones encontrarme con amigos, con amigas, con personas que conozco y que me da mucho gusto ver y saludar y abrazar. Y bueno, estoy también feliz de regresar a esta isla, a este podcast, y gracias a quienes han escuchado ya los primeros 10 episodios que llevamos hasta el momento. Hoy la entrevista conversación es con Angélica Rogel, directora y actriz con la que platiqué acerca de Desde Cero, el musical improvisado que ella dirige y que actualmente está en cartelera. Me contó cómo fue este proceso muy particular, cómo fueron los ensayos, cómo fue este entrenamiento. Y bueno, hablamos también de la impro. Me contó del regreso de Jauría, porque ya viene Jauría al Teatro Helénico, que tuvo su primera temporada en el Foro Lucerna y que ahora regresa. Me contó un poco cómo está haciendo este proceso de ensayos, qué nos espera esta nueva temporada. Platicamos también de dirección, del teatro, de la vida, pues ya saben. Y quiero hacer una nota antes de empezar. En la entrevista ella menciona a Martin McDonagh, el dramaturgo de La Reina de Belleza de Linan, la obra que ella dirigió, pero ella menciona a Michael McDonagh. Entonces yo no me había dado cuenta, pero supongo que se refiere a Martin McDonagh, pues por lo que dice después. Entonces solo quería hacer esa pequeña aclaración. Y después de la entrevista, o sea, antes de terminar este episodio, daré unas recomendaciones rápidas para que vayan en los próximos días al teatro. Así que sin más, comenzamos. Me acuerdo de estar sentado en el Foro Shakespeare viendo El Jardín de los Cerezos. No recuerdo mucho de la historia, pero sí de lo que sentí. Me acuerdo de estar atento y a la vez intrigado de lo que les ocurría a los personajes de La piel de Venus y Happy. Me acuerdo de las sonrisas, y también de las lágrimas, que me provocó Corazón Gordito, y de las preguntas que me generaron Titus, Hamlet y Producto Farmacéutico para Imbéciles. Recuerdo conmoverme con el final de Orgullo, y también hacerlo con quienes están a tu lado, y pensar en mis relaciones de amistad. Me acuerdo de la potencia de las imágenes de Jauría, y de la manera en la que me estremecieron. Recuerdo la forma tan precisa con la que estaba construida cada escena de La Reina de Belleza de Linan, a través de los detalles y las relaciones entre sus personajes. Hace unas semanas reí casi hasta llorar al ver a un grupo de intérpretes creando un musical desde cero. Hoy nos acompaña en este podcast, Una isla llamada teatro, Angélica Rogel. Muchas gracias por invitarme. Hola, gracias por estar aquí. Te quiero preguntar, si hubiera una isla, Angélica Rogel, o sea, si vieras tu vida como una isla, ¿qué habría en esa isla? Pues yo creo que habría muy pocas personas. Okay. Pienso que sería una isla bastante grande, pero con muchos espacios sin explorar. Me parece que tendría que tener muy poca civilización, o sea, como cosas construidas. Me parece que pienso en una isla más que va moviéndose, que va buscando nuevos lugares y de pronto se queda en un lugar y luego desaparece ese lugar y conoce a otra persona en otro lugar y muy nómada. Ok, sí. Pero grande, con muchas cosas que no se han explorado y que no sé si se exploren, ¿no? Ok, me gusta. Ok, si en esa isla
dices que hay pocos habitantes, pero Sí. imagina que por un día tú puedes invitar a alguien a mostrarle esa isla. Ya puede ser una persona viva, muerta, alguien que admires, una persona famosa, un personaje histórico, o alguien de tu familia, o un amigo, una amiga. ¿A quién invitarías a estar contigo en esa isla por un día? Pues tal vez la verdad. Ay, sí. Nadie. Es cierto. La verdad, Sí, nadie. sí, No. Probablemente porque es la obra que acabo de terminar, sería Michael McDonagh. Porque me gustaría saber por qué crea estos universos, ¿no? Poder estar un día ahí y poder entender si conecté con su obra como él la imaginó, o cómo es posible que de esa obra que la escribió en el 96 ahora dirige una película que es igual. Es lo que, justo eso, o sea, yo, qué bueno que lo tocaste. Cuando yo vi cuando vi Los Espíritus de la Isla, lo digo en español porque en inglés siempre se me olvida, o sea, Sí, no sé me cómo cuesta pronunciar un el problema Banshees o no sé decirlos. qué. Pero bueno, Roberto estuvo aquí y él lo decía muy bien. Y él también, y justo le pregunté, le dije, ¿qué similitudes encuentras? Porque yo justo vi la película y vi la obra y siento que están muy conectadas. ¿Y cómo puede estar conectada su primera obra de teatro con su última película? O sea, cómo hay una conexión en los personajes, en la isla, en la soledad, en el liberarse. O sea, como que todo está conectado desde el principio hasta el fin. O sea, lo primero que él hizo a lo último que está haciendo actualmente. O sea, me impactó mucho. Y qué interesante que lo mencionaras también. Y que además tiene que ver con su segunda trilogía. Y esa vez que la guardó porque dijo, no, esa no merecía ser una obra de teatro, la guardó en el cajón. Y luego la sacó para hacer la película. Y entonces me llama la atención que siga conectando con la naturaleza humana de esa manera, con el origen, con encontrar que somos a veces unas personitas muy miserables y que esa miseria a veces crece también en cómo vives, siento que es su manera de decir necesitamos salir de esos hoyos, necesitamos, porque no somos personas horribles, pero si vivimos en un hoyo que es horrible, vamos a ser Personas. sí, creo que ahora sería él y le diría que puede invitar a su novia. Es que es esta chava de ¿Quién es? No sé quién es. Ay, es que se me olvida su nombre. Yo soy muy mala con los nombres. ¿Es una actriz? Sí, es la de Fleabag. Oh. Por eso digo que diría Sí, que venga también. que vengan y platiquemos un día entero, por No feliz. sabía que era ella. Wow. Oye, qué buenas respuestas. Qué buena. Yo quiero estar en esa isla. Yo puedo estar ahí de lejitos. Te puedo invitar. ¿Me puedes invitar ese día. también? Va. Ok, ese día me invitas. Perfecto. Ahora vamos a hacer una dinámica. Yo te voy a decir, tengo una lista de palabras. Entonces, yo te digo la palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Comedia. Saturday Night Live. Dirigir. Actuar. Teatro musical. Riesgo. Diversión. Soledad. Cantar. Algo que no puedo hacer Experimentar. todo el tiempo. Poder. Una imagen creada. Creación. Origen. Impro. Lo mejor que hay en la vida. Shakespeare. Es una isla que me gusta ir a visitar a veces. Actuar. Un sueño. Público. El terror, pero las ganas de comunicarme con ese terror. Chekhov. Próximamente. Espero. Violencia. Naturaleza humana. Machismo. Pues la forma en que hemos crecido, lo que conozco, Mujeres. lo que estamos conociendo, lo que estamos reconociendo ahora. Y para terminar, teatro. Mi vida. Y quiero empezar hablando de Desde Cero. Yo la vi en el estreno. Qué fuerte. Obviamente quiero volveré eventualmente porque quiero ver otro elenco y quiero ver qué hacen. O sea, me parece... Pero como te decía ahorita antes de empezar a grabar, a mí me sorprendió mucho. Bueno, Desde Cero vamos entrando. Desde Cero es un musical improvisado. Está los miércoles 8:45 en el Teatro Ramiro Jiménez, dirigido por Angélica Rogel. Y después es que mezclas impro y musical y cada noche 7 intérpretes improvisan un musical. Tienen una banda de músicos
el público cuando llegas hay unos pizarrones, puedo ir poniendo títulos, géneros musicales, diferentes cosas, ¿no? Que los van ayudando. Y pues la idea es que van creando en 2 actos, ¿no? Un musical original, un musical diferente cada noche. Y es una cosa muy, muy, muy divertida. A mí lo que me sorprendió es que no solo se está improvisando, obviamente es un show de improvisan los actores, que aparte son cantantes y tienen unos increíbles voces. Sí. No, que aparte dices, están improvisando, pero ya no solo están improvisando la historia, o sea, se pueden improvisar la canción y todavía se dan el lujo de hacer giros y cosas con sus voces y de lucirse. Entonces, para mí es como muy sorprendente. Y a mí lo que te sé que me sorprendió fue que también siento que está improvisado ahí, pues la iluminación, el sonido, porque también a quién le abres el micrófono, ¿no? O sea, cuando están ahí y cuando hacen voces de repente y los coros y no sé qué. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ¿por qué esta locura? ¿O cómo surgió? ¿O por qué? Porque es una locura. O sea, yo me la pasé muy bien, pero es una cosa muy arriesgada. Sí lo es. Creo, también es mucho más arriesgada esa función que viste. Para muchos de ellos era su primera vez improvisando. Okay. O sea, sí es un experimento que amo mucho porque Dan Delgado fue quien me lo propuso. A mí los musicales me encantan. O sea, yo lo primero de teatro que vi fue un musical. ¿Cuál fue? El diluvio que viene. Okay. Hace millones de años. Yo tendría 5 años, una cosa así. Y ahí empecé así de, ¿qué es esto que hacen? Y vi el diluvio que viene 10 veces de niña. Tenía el disco, me sé las canciones. Y luego empecé a estudiar teatro a los 6 o 7 años. Entonces, pues es algo muy cercano a mí. ¿Qué pasa esto? Que hay como una división a veces de, tú estudiaste este teatro, a ti te toca hacer este tipo de teatro. Como que hay algo en el origen, pues como todo, ¿no? Pero que si estudiaste en la ENAT o en el CUT, como yo que soy de la ENAT, me toca hacer teatro cultural. Claro. Y si estudiaste en la escuela de Televisa o de Azteca, seguramente te toca hacer teatro comercial. Y si sales en las series, te toca hacer teatro comercial. Claro. Y si estudiaste en Arte Estudios o 7 o... Sí, te toca hacer teatro musical te toca comercial. hacer teatro musical. Que la mayoría del teatro musical es comercial. Que no siempre. No siempre. Pero cuando nos damos cuenta que eso no es verdad es cuando encuentras a alguien como Aitza. Justo, así te iba a decir. O sea, Aitza estudió en la ENAT. Sí, que tiene una voz hermosa y tiene una manera de interpretar que no lo puedes creer y dices, sí. Entonces, lo que sucedió es que hay un grupo de improvisadoras muy poderoso en México que empezamos a entrenarnos desde el año 2000, que me parece que es el grupo de personas que tienen más tablas en la impro. Y de pronto esas personas han entrenado a otras, pero es otro círculo. Quienes improvisan. Claro. Y entonces un día llega Dan Delgado y dice, ¿por qué no hay un musical improvisado? Y le digo, pues porque las personas que improvisamos no cantamos tan bien. No todas las personas que improvisamos cantamos. No, con gente de musicales. ¿Qué dices, Dan Delgado? Hagámoslo. Y entonces empezamos a entrenar improvisación. Y las personas que hacen impro están entrenándose para cantar cada vez mejor. Y las personas que hacen música, que tienen una voz entrenada, están entrenándose para improvisar. Claro. Entonces también el estreno fue una de las cosas más violentas. Claro. Porque metes a las 2 personas, o sea, metes estos grupos de personas que van a hacer algo por primera vez que no es su fuerte y que no lo han hecho, que no lo dominan. Hay algo que no dominan. O sea, hay algo que sí dominan, pero hay otra cosa que no. Exacto. Y aparte, otra cosa que se me hace muy riesgosa también, que supongo que es rica de ver y de hacer, son las alternancias. Porque claro, cada persona funciona diferente, pero cada persona funciona diferente en función de la otra. O sea, no es lo mismo un Jerry Velázquez con un elenco que con otro, ¿sabes? O sea, hay algo ahí, porque yo creo que aparte a mí se me hace una cosa de unidad y compañerismo muy fuerte, porque te tienen que cachar todo el tiempo. O sea,
Es una cuestión de la impro. Yo tomé una vez un curso de impro, me fue muy mal, por eso ya no volví nunca. Pero es una cosa de escuchar, de estar en presente, de tener buena memoria. O sea, todo eso lo vi en la función que yo vi. Yo estaba diciendo, claro, pero se le olvidó esto. Pero ya propusieron esto, pero a ella se le olvidó que habían propuesto esto, que él se llamaba de esta manera, pero ya la rescató. Y ¿sabes? Entonces, es bien complejo. Y es tal cual lo que dices, nunca funciona igual porque las personas somos distintas. Es con la pregunta que abriste, ¿no? ¿Qué isla eres? ¿Quién eres? Uh-huh. Y tú no eres la misma persona conmigo que con otra persona, y en la impro es lo mismo. Y además la impro, la base es un juego. Y también encuentras que tú juegas de una manera y la otra persona juega de otra. Y hay quien se enoja y hay quien sabe ser muy generosa, y hay quien dice, no, tengo todas las canicas, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo que para ser improvisadora o improvisador no puedes ser mala persona. O sea, no puedes ser tan culero. Sí, no, te entiendo. O sea, sí. porque no podrías jugar con alguien más, porque... Sí, porque tienes que dejar no puedes ser egoísta. O sea, yo lo veo, o sea, sí, entiendo, o sea, te entiendo perfectamente. En general, varias personas he escuchado últimamente, tanto aquí en las entrevistas como en la vida, o en cosas de teatro, que siempre hablan de ser buena persona. O sea, que para ser actor o para hacer teatro, lo ideal sería ser buena persona. Y sin embargo, o sea, que también son ideales. Claro. O sea, son ideales porque... Yo he tenido maestros de teatro que me parecía que no eran personas tan, pues generosas o, sí. Uh-huh. Sin embargo, en el escenario yo podía verles y decir, claro. No entiendo cómo funciona esto. Pero me pasa que en la impro, como la impro estás trabajando en el presente, uh-huh. y como la impro no tienes tiempo de acomodarte, o sea... Salen tus monstruos ahí. Salen de una manera terrible. O sea, si tienes algo muy feo, va a salir. Feo por decir una palabra, sí. Porque sabemos que va más allá de eso, pues, pero va a salir. Es que creo que también pueden ser inseguridades, ¿no? O sea, es decir, es un momento muy de vulnerabilidad. Exacto. De mucha exposición. Exacto. Entonces, pues sí. De pronto estás así y puedes, como estás trabajando también mucho con el inconsciente, porque te sueltan cosas de la nada, como esto, como soltarte una pregunta de la nada y entonces no tienes tiempo de detenerte, reaccionas y de pronto puedes ver cosas que son así de wow, paremos aquí, amigas, ¿qué está pasando? Okay. ¿Eso te pasó en los ensayos? No, me ha pasado entrenando impro. Tú entrenando o sea, dando clases de impro o entrenando a algún grupo que de pronto es así de wow, esto, ¿de dónde salió, no? Recordemos que esto no puede ser. Es que siento que también en ciertas personas ha de sacar como, pues no sé si violencia, pero sí como cosas no tan positivas. Porque como te digo, como es un juego, por ejemplo, la impro cuando estás empezando a improvisar es muy escatológica. O sea, es el camino más... hablar de cosas. Sí. Y también es muy de, te mato, como niños. Sí. Sí, es que es un juego. Sí, pero entonces de pronto pero ahora ya estamos en un teatro con un grupo de personas expectando y no podemos llegar a decir que yo voy a matarte, claro. Nada más de que sí, aunque sea un juego, claro. Ya hay un discurso que también estamos dando. Sí. Entonces también entrenar impro es entrenar para saber cómo construyo. Sí, porque aparte el reto que yo veo aquí es que no, por ejemplo, yo he visto otros shows de impro, son como bloques y son como diferentes dinámicas, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto el del restaurante, la trattoria de improviso. Ajá, ese yo recuerdo haberlo visto un par de veces y son más como bloques, o sea, funciona diferente porque funciona como con esto de los tiempos, ¿no? Del restaurante. Pero aquí, yo al principio fíjate que yo al principio pensé, cuando empezó esa función, que iban a ser varios musicales, que eran como 2 o 3, porque no me imaginaba, la verdad, cómo sostienes tanto tiempo un show completo totalmente improvisado con la misma premisa. Obviamente, en la mitad le van metiendo otras cosas y otros estímulos para que eso fluya y se mueva. Porque si no, ahí se queda y eso se vuelve una cosa rarísima. Sí. Entonces, más bien, mi duda es por qué hacerlo de esa manera. O sea, que solo fuera
todo un musical. A mí se me hace todavía más como subirle otra rayita a eso. Sí, fue de lo más difícil, porque claro, como dices, lo más sencillo de pronto podría haber sido, vamos a hacer una primera a la manera de, ¿a quién le hacemos tributo? Y hacemos un pequeño musical basado en Wicked. Pero no, la intención era hacer un musical completo, de principio a fin, improvisado. Y por eso también hay este refresh, como dices, a la mitad, como para... Oye, ¿qué está pasando? O sea, recordar. Recordemos un poco, jalemos algunos ganchos que se han dado y démosle otra vez una intervención al público, porque el público termina de hacer la impro. Claro. Sí, o sea, sí es necesaria esa interacción. Y por eso creo que el segundo acto también tiene un subidón. Porque si nos quedáramos así de 1, 2, 3, dame un título y me voy a echar una impro de hora 25, no sé si podríamos. Claro. O sea, y además lo que dices, hay alguien improvisando con los micros, hay alguien improvisando con las luces, cao, rojo, están ahí cachándonos todo el tiempo, hay otras 2 personas atrás así de, creo que abrieron el micrófono, está cantando, nada lo sabes. Eso fue lo que me sorprendió mucho, o sea, cuando dije, claro, pero es que tienen que estar viendo a quién le van a abrir el micrófono porque quién se agarra cantando y luego quién empieza haciendo coros y entonces tienen que nivelar porque este tiene que estar más arriba y este más abajo, pero que se tienen que escuchar, ¿sabes? Y aparte, los músicos, o sea, a mí me impactó, o sea, porque ellos también están improvisando. Sí. Entonces, todo es una locura. Otra pregunta que tengo y que la quiero hacer es, ¿cómo se ensaya esto? O sea, yo sé que no es un ensayo, más que el primer número, que sí está ensayado, pero es una especie de entrenamiento, pero ¿qué hacen o cómo fueron este proceso de ensayos? Los entrenamientos son para entender estructuras. Ok. Entonces, y primero teníamos unos pizarrones llenos de planteamiento, presentación tal, aquí está el conflicto, esta va a ser nuestra estructura tal. Estaban al principio todas las personas estaban saturadísimas, o sea, salían llorando de la frustración de que no podíamos avanzar más de 15 minutos, 20. Se nos caía la historia así. Es que acuérdense que había mucha presión. Insisto en que normalmente cuando improvisas tienes un tiempo de, no sé, por lo menos un entrenamiento de unos 6 meses para hacer tu primer show, que casi siempre va a ser una impro de 5 minutos. Sí. Y aquí era así de, van a hacer una impro de 1 hora 20, nunca en su vida han improvisado. Y además tienen que improvisar canciones. Y son, normalmente son 6 en escena. Okay. Y más el MC. Okay. El día que tú lo viste eran 7 y yo, para poder estar un poco adentro por si él me dio inseguridad, si el mundo reventaba. Te vi un poco. O sea, me sorprendió verte ahí, pero te veía así. Sí, decía, no, por favor. Es que no hay nada en sí, cuando tienes algo ensayado, te sorprende. Claro. El primer encuentro con el público es, ¿por qué está pasando esto? Esto no es... Imagínate algo que no sabes no sabes cómo va a reaccionar ninguna de las personas que está allá arriba. Entonces sí, es un tema. Pero la manera en que se entrena, lo que entrenas es cómo conciben una estructura dramática. Okay. Entonces, lo que entienden es, claro, necesito tener, en impro le decimos prol, que son personajes, relaciones, objetivos y lugares. Okay. Entonces, necesitas tener claro el prol y luego el planteamiento, como la plataforma, y luego saber, de esta plataforma que ya tenemos, necesitamos hacer esto. Okay. Y aquí tiene que quedar en un nudo o en un acontecimiento fuerte para la historia, y sabemos que después tenemos un número de canciones para rematar. Okay. O sea, sí, lo que tienen es eso, un camino sobre el cual ir, un camino muy amplio, pero un camino al fin, ¿no? Eso es lo que se entrena para algo así. Y en esta cuestión de, o sea, en el musical, ¿cuál fue como supongo que tenían un pianista o los músicos o no sé, o sea, hacían ejercicios como haciendo canciones o algo así? Sí. O sea, ¿había también una estructura de cómo hacer canciones? También hemos entrenado estructuras de canciones. Okay.
hay estructuras de canciones tenemos la canción cómica, la canción de distintos personajes, la canción de pareja. A veces sucede y a veces es como caos, pero qué bien cantan, vámonos. Sí, justo, es como de, ¿qué está pasando? Pero te digo, o sea, yo veo a veces caos y los veo nerviosos, pero se avientan sus giros y sus voces y, o sea, y eso, y es increíble y es sorprenderte como ver algo que está vivo. O sea, a mí lo que me gustó mucho de la impro y lo que me gustó mucho es que yo soy muy fan de los musicales también. Y yo soy de esos que mi mamá se burla de mí porque yo siempre me la paso cantando todo el tiempo. Pero cantando así de, o sea, pero de que me voy a tomar un té de no miel y la. Y entonces me levanto y canto cosas y le respondo cantando. Y entonces cuando vi, dije, me encantó. O sea, porque es como esta cuestión de inventarte canciones así, tal cual, con la impro, con el musical, con esta producción. O sea, entonces a mí me sorprendió mucho, o sea, yo me estaba riendo y literal iba con un amigo y cuando volteé le dije, es que estoy llorando de la risa, o sea, llegó un punto donde yo estaba llorando y yo soy muy llorón, pero siempre hacia lo emotivo, pues, no hacia la comedia. Entonces, como que me descubrí haciendo eso y yo me la pasé muy bien, sé que ellos tal vez no tanto, porque también uno percibe, o sea, yo en esa función yo veía momentos donde decía, chin, se les olvidó esto, chin, se les fue esto, chin, alguien quiere entrar y no puede entrar, o sea, y se nota porque se frustra, o sea, se ve que está frustrada porque no puede entrar. Entonces, sí, hay una cuestión también de mucho escuchar, o sea, yo salí de ahí pensando en, claro, es que tienes que estar escuchando todo el tiempo. Y entonces volvemos al asunto técnico, ¿no? De si tu micro no está abierto adentro, de pronto yo creo que tú me estás escuchando como ahorita aquí, pero no me estás escuchando porque hay un sonido del piano y la batería y el no sé, y yo ya te dije una cosa y ya no la alcanzaste a oír. Entonces también cada función ha ido creciendo muchísimo y creo que desde la primera fue más gozo que horror, ¿no? O sea, sí era algo que íbamos a estrenar antes de la pandemia y que dije, no, bueno... Y era otro elenco, había otros cambios. Hubieron varios que cambiaron, sí, pero sí hay como lo que sea que existe en este mundo nos quiere, porque no sé si hubiéramos estrenado con la misma seguridad. Claro, que ahora. Ajá, porque seguimos entrenando como ya estábamos cercanas al estreno y creíamos que la pandemia iba a durar lo mismo que el la influenza. Pues de pronto fue, ¿qué hacemos? Vamos a entrenar en línea. Y empezamos a entrenar por Zoom. Okay. Los primeros 4 meses. Luego pensamos, hagamos un podcast de impro musical para irnos dando a conocer. Sí, ¿qué tal? Pero era muy difícil grabarnos desde nuestras casas. No teníamos los mismos tipos de micro. Entonces era como... Eso ayudó mucho. Y también nos unió mucho. Y cuando aquí nos dijeron, sí se va a estrenar, fue como... Ok, ya. Ok. Sí va a suceder. Sí va a suceder y vamos a ver si funciona o no. Y la verdad que sí funciona bastante y ya abrimos 8 funciones más. Sí, justo. Y para ir cerrando esta parte desde cero, como en este show es muy importante el público, ¿no? Decíamos que al principio y en medio también en varias intervenciones. ¿Cómo ha sido el público? O sea, porque el público del estreno es una cosa, pero el público de las otras funciones... ¿Cómo ha sido ya este público? Yo me parece que cada vez, como también arriba cada vez están, aunque son distintas personas. Sí, porque hay algunos que apenas acaban de estrenar, ¿no? Sí, eso también ha sido, o sea, hemos tenido 7 estrenos. Esa es la realidad, ¿no? Sí, cada función ha habido una persona que se está estrenando. Okay. Entonces sí, siempre hay como vamos a ver cómo funciona con público. Claro. Y descubriendo cosas. Pero el público... Hay quien ha ido repitiendo y repitiendo, hay quien dice, ya esta es mi 4ª, 5ª función. Okay. Y cada vez está más entregado. La verdad es que hay algo muy bonito, muy recíproco de ir entendiendo cuál es la dinámica y de abrazar mucho el espectáculo. Entonces, sí. Sí, yo me puse muy feliz cuando vi que abrieron las otras 8 y dije, qué bueno, porque no he ido después del estreno. Y me gustó el estreno, pero sí siento... que es un estreno y es diferente, o sea, y me interesa ir como una función de público normal y poder vivir esa experiencia, ¿no? O sea, desde otro lugar. Sí, y a mí me ha pasado que en cualquier espectáculo de impro, y empecé a improvisar en el 2000, hay días que es así de, hoy
ha sido el mejor show de la Improlucha. Y luego puedes llegar al día siguiente y decir, no nos está pasando esto, no puede ser. Y aquí hay algo que lo sostiene muy bien. Okay. Entonces creo que bien, Dan Delgado. Ay, sí. Muy bien, Dan le diste en el Delgado. clavo. Le diste en el clavo. No, está bien padre, sí. Regresa. Tengo una pregunta. No, yo voy a regresar. ¿Crees que este show sea solo para gente que le gusta el musical o la impro o es para todos? ¿O cómo crees Yo que lo creo que ves? es para cualquier público que justo público que esté dispuesto a ¿Entrar en el juego? entrar a algo que no sabe qué es. O sea, al final es un experimento. O sea, si lo que tú quieres ver es un musical perfectamente armado, no lo vas a ver. Claro. Si lo que tú quieres ver es un show de impro donde estás participando todo el tiempo y están haciendo retos y esto, no lo vas a ver. Si lo que quieres ver es una obra de teatro con un guión, no lo vas a ver. Claro. Vas a ver algo nuevo y si vas abierta a pasar un buen rato ahí, te la pasas muy bien. Muy, muy bien. De hecho, a veces pensaría que es más para personas que critican los musicales que para personas que aman los musicales, ¿eh? Sí, yo también lo creo un poco. De pronto hay un poco de broma ahí. Sí, porque también hay como un poco hasta burlarse del musical, ¿no? Sí. Aunque también hay un momento que me encanta. No sé si lo hagan en todas las funciones, esto de un homenaje a un musical. El tributo, sí. ¿El tributo? Me encanta. A mí me tocó el de Chicago, bueno, fue increíble. Y sé que esta semana hicieron el de Los Miserables, ¿no? Creo. Esta semana hicieron Miserables. Sí. Han tenido unos muy, muy buenos tributos. ¿Qué es eso? Al final, sí descubres que no hay, que de todos los géneros teatrales, el musical es de respetarse. Entonces, lo respetamos bastante, por eso hay gente de musicales, pero también jugamos con el género, claro, ¿no? Entonces, creo que eso hace que pueda haber gente que le gustan los musicales y lo disfrute desde ese juego. Gente que los odie y disfrute el juego, gente que ame la impro y disfrute, o sea, sí, hay como lo que hay que ir es dispuesta a pensar, vengo a ver algo que van a crear en el momento y que claro que es perfectible, pero es un juego. Claro. ¿Has dirigido musicales? No. ¿Dirigirías uno? Me encantaría. O sea, lo más cercano es El perro del hortelano, sí, que intenté jugar a que sí, hubiera... A mí recuerdo El perro del hortelano y se me hizo muy interesante también eso. Sobre todo porque era de la compañía. Entonces, se me hizo muy interesante. ¿Tienes algún musical que te gustaría dirigir? ¿O qué piensas? O sea, que dices, este musical me gusta, pero me gustaría mi visión. Porque siento que ahorita que yo metí a Shakespeare y Chekhov, porque pues has hecho Shakespeare y Chekhov, pero de musicales hay unos que dijeras, sería interesante hacer algo con eso. Sí, tengo un par, pero, ¿No pero los tengo en mi cajita de secretos para que sucedan. Okay. Sí, va. Creo que sí. Digo, yo sí pienso que podríamos hacer un musical con algún siglo de oro. O sea, como pasó El perro, pero, pero más pensando en un trap, en un rap, en un musical como Hamilton. Como Hamilton, claro. Porque está hecho para eso, está en verso, está hecho para que puedas reventarlo bastante. Y siento que lo que hacemos mucho es llevarlo a algo más clásico, ¿no? Sí, sí, a un lugar más seguro también. Sí. Pero también, no queriendo arriesgar, pero por ejemplo, estos géneros como el rap o el trap, que están también... no quiero decir en la juventud, pero o sea, se están escuchando pues también comercialmente o popularmente, también pueden tener mucho juego. O sea, el éxito de Hamilton viene de muchos lugares, viene del lugar de haber elegido esa música y de hacerlo de esa manera, obviamente de cómo transformó ese personaje, esa historia, esos hechos y los ficcionó y cómo le está contado, ¿no? Pero sí lo veo, fíjate, ahorita que estás diciendo lo del siglo de oro. O sea, es que veo cosas, leo Siglo de Oro y pienso que es totalmente musical, o sea, que son musicales, que la forma te lleva a eso. Evidentemente, yo a veces soy bastante conservadora y me pasa eso de veo El perro del hortelano y digo, no te metas ahí. Y no le muevas tanto. No le muevas tanto, agárralo, no... Pero ¿no sientes también que muchos de esos clásicos, digo, es otra pregunta que tenemos adelante, que a veces tú o sea, también es un poco agarrarlos y romperlos y moverlos o sea, los clásicos, pues, o sea, no es, o sea,
sí hay una esencia, pero también es moverla y también qué nos está resonando hoy y qué nos dice hoy, ¿no? No sé. Sí, pero ahí pasa algo que a mí a veces me detiene mucho, que es que hay alguien detrás. O sea, Compañía Nacional, por ejemplo. Ujú. mm, ¿Es lo único que hiciste, que has hecho con ellos? sí, Ok. me daba terror hacer algo que reventara demasiado y que al final dijeran, oye, ¿qué es esto? Hay como una cosa de respeto. En Sí. mi caso, te digo, yo soy bastante conservadora y me pasa eso, que digo, te están diciendo que hagas lo que quieras, realmente lo que quiera. O me van a odiar al minuto 7 que empiece a hacer una cosa que estás haciendo. Ujú. Aguanta. Ujú. Igual creo que pasa un poco cuando toco algún clásico que me da terror decir, me está llamando, hay un productor detrás que quizás si no respondo a lo que se espera, Qué interesante. pues ¿Y eso te pasa solo con eso, con los clásicos? sí. Cuando son obras contemporáneas me es muy fácil acceder. Cuando son clásicos lo que pasa es que estoy entre lo que yo quisiera decir y reventar el material y hasta dónde puedo poner en riesgo el trabajo de un productor. Claro. Qué interesante. O sea, sí hay una cosa que me detiene pensando en no somos Alemania, no está llegando, no tengo mi compañía donde yo puedo experimentar y hacer lo que quiera y si no funciona y vienen a buchearme cada noche, nadie pierde el gobierno. Claro. No. Sí, sí. Hay cabezas atrás que sí Sí. están esperando algunos resultados y me cuesta a veces trabajo ¿Qué? decir, pues me llamaste, hazle como quieras, ¿no? Yo voy a reventar esto y ahí Ajá. hazle como puedas, ¿no? Y si es un éxito, te va a ir bien a ti y a mí, y si no es un éxito, pues qué pena para todos. No me atrevo. Qué interesante. Mm, Nos fuimos a otro lugar que ahorita lo retomaremos, Sí. pero bueno, desde cero, entonces se presenta los miércoles. Bueno, estaban hasta el 31 de mayo, hay 8 funciones, hay 8 semanas más. Creo que son 17 que alternan, ¿verdad? O 10,000, no sé cuántos son. 10,000, 16. 16, ok, bueno, son varios ahí. Alternan, entonces son 6 y el que... Y el MC, sí. MC, ok, va. Yo pensé que tú ibas a hacer siempre, pero tú nomás fuiste esa vez, ¿no? Yo fui esa vez y a lo mejor seré otra, pero lo que intento es que sean en el mismo equipo para que el MC entre e improvise también Ok. cuando lo crea necesario. El MC es como este host, ¿no? O- Ujú. Tiene que ir como cuidando la historia, es quien podría salir. El día del estreno salían varias veces el equipo. O sea, de repente yo volteaba y decía, ¿qué están haciendo aquí afuera? Métanse al escenario, Sí, sí, yo veía que salían. Ajá. Porque, pues sí, es que eran muchas cosas ¿Te iban y nuevas. te preguntaban cosas o qué? No, solo se escondía. ¡Ah, se escondían! Perdón No, por ya estarnos los volcanearon. No, está bien, o Los sea, estoy- no, pero es que es complicado, o sea, sí, yo sí veía gente que desaparecía y que volvía, y yo decía, ¿qué está pasando? Yo pensé que iban a preguntarte cosas. No, una amiga me decía, ¿dónde se van? ¿Por qué salen del escenario? Si es parte de la impro es validarte que estás ahí afuera, creando en el momento, pero de repente volteaba y veía ahí un improvisadora, ¿qué haces? Ay, no, chiquitos. No, pues de verdad que Claro, creo que fue un no. acto muy violento. Es que es violento, no, y yo de valentía, o sea, los veía y decía, qué fuerte lo que están haciendo, o sea, sí, es muy impactante. Entonces, bueno, ahí está desde cero. Para que vayan a verla, yo volveré, espero. Sí. Y no, sí tengo muchas ganas. Y de hecho le dije a mi hermana ahorita no está aquí en la ciudad, pero le dije, cuando vuelvas tenemos que ir. Así que ya vuelve pronto, así que ya la llevaré Súper, porque sí. se la conté y le dije, te va a gustar. Del musical y de la impro, pasemos a teatro documental, a un dramón, El regreso de Jauría. Sí. Jauría, esta obra que tuvo una temporada el año pasado y cachito de este, ¿no? En principios de año, en el Foro Lucerna. Jauría, esta obra, que es teatro documental, que está, pues sí, que es el caso de La Manada, en España, y que... Ay, ¿cómo se llama? Jordi Casanovas, sí. Ujú. El dramaturgo de ella, o sea, no es ficción, porque solo toma las declaraciones de los juicios. En la misma obra se dice, no hay ningún texto de ficción, solo está todo como ordenado, o sea, él solamente las ordenó como para darle este sentido. Y regresa ya al Helénico, ahora en junio. Es una obra que a mí
Yo la vi una vez y dije, solo la voy a ver una vez, pero creo que la voy a ver otra vez. Sí. Es una obra muy fuerte. De hecho, yo no sabía si entrevistar a Ana Sofía o no. Me gustó mucho tu trabajo, me gustó mucho el trabajo de todos, me gustó mucho el trabajo de Alan con todo el diseño de movimiento. Se me hace una cosa muy importante y una decisión acertada en que ese elemento sea importante. Sí. Y la actuación de Ana Sofía, entonces decidí entrevistarla. Y es una obra que me sigue dejando muchas preguntas y ahora que quiero traerla a la mesa porque no lo había platicado contigo y lo quería platicar, era primero cómo fue enfrentarte a esto, porque no es solo enfrentarte a ese texto, sino a ese tema y a esos temas y a tantas cosas a las que tienes que enfrentarte tú, pero se enfrentan todo el equipo. Sí. ¿No? Y es un tema oscuro y siento que no, yo ya me estoy metiendo mucho, pero una cosa es hacerla una vez a la semana y la otra cosa es hacerla 3 días seguidos, que es lo que va a suceder ahora. Sí. O sea, Sí. Pero bueno, mi pregunta inicial es ¿cómo fue tu visión de cómo fue enfrentarte a esto? Lo que a mí me pasó fue que yo conocí la obra antes de que me la ofrecieran. Justo en ese viaje, en El perro del hortelano, fuimos a presentar la obra a España y de regreso pasé a ver a un amigo que vive en Madrid y que tiene arriba, él tiene un bar y arriba del bar hay un teatro que se llama Teatro Kamikaze. Sí, lo ubico. Yo no vi esa obra, pero vi otras. Sí. Que era Teatro Kamikaze. Sí, y entonces el Teatro Pavón hospedaba a los kamikazes. Ya no, pero sí. A mí me tocó cuando era kamikaze todavía. Ajá. Y entonces me dijo, yo ya estaba subiéndome así al Uber, así, patrocinado por Uber. Ojalá este podcast fuera patrocinado por Uber. Que te lleva y al teatro. No te cubre el seguro. Bueno, no, y me estoy subiendo y en eso dice, no, te tienes que llevar unos libros de unas obras que tengo aquí. Y me dio unos libros y el que me fui leyendo en el avión fue Jauría. Y entonces recordé el caso de La Manada. Me dijo, este es el de... Dije, no puede ser, porque claro, como persona extranjera, yo viví el caso de La Manada, pues, por las noticias, sí, ¿no? como una noticia. Que era, llamaba la atención de eso, el movimiento que estaba sucediendo en España, bueno, en Madrid especialmente, y en varios lugares de España, en varias provincias, de que iban a dejar libres a estos tipos, pero no tenía idea del juicio tal cual. O sea... El detalle, sobre todo porque el texto tiene las declaraciones de ellos y, y ahí están sus formas de pensar. Exacto. Pero es que a mí me pasó lo otro. A mí me pasó el decir, qué doloroso para ella todo lo que significó. Qué fuerte que ella no los hubiera acusado si no la hubieran encontrado unos policías. O sea, si en la banca, ella lo dice, yo lo único que quería era mi teléfono y a mi amigo para irme de ahí. Pero llegan la guardia, llegan los policías y entonces cuentan lo que pasó. Si no, no lo hubiera dicho. Y que hay muchas historias así. Exactamente. Y lo otro que me revoluciona es, ellos estaban convencidos de que no hicieron nada. Y eso es lo que justo en el proceso y en todo nos tomó más tiempo, ¿no? Porque, y lo hablamos, y no sé si lo platicaste con Beck o con Sofía, es que podría ser tu hermano. Es que podría ser el tipo con el que vas de fiesta y se la pasan increíble y luego un día lo ves que está denunciado por violación junto con otros 4 y que te dice, güey, estábamos pasándola bien con la morra, ella nos dijo que le encantaba. Y ahí es donde creo que está el valor del documento. No en exponer a ella. Por eso hay algo que es muy cuidadoso de Casanovas y de todos, de que sigue el nombre no se ha expuesto. Y de hecho en la obra, o sea, son los nombres de ellos, pero no el de ella. Ella es ella en la obra, el personaje es ella siempre. Y justo yo me di cuenta de eso también y me sorprendió mucho. Eso, no sé si salió en la entrevista o no, porque yo entrevisté a Ana Sofía, el video no dura mucho, pero la plática fue larga y creo que sí lo comentábamos eso, ¿no? Y se me hace también
interesante eso, ¿no? Que no se diga, que se proteja también a ella al final de cuentas. Sí, o sea, hay quien me ha dicho, no, pero ¿por qué? Ahora, no la están revictimizando ahora, sino otra vez la están No, ella... Es importante ver el testimonio de una mujer que no entiende qué fue lo que pasó, que tiene una parte increíble en medio de la obra que hace una transición entre, digamos, las declaraciones generales y luego más hacia el juicio y los abogados, que Jordi, y lo que pasó fue eso. O sea, a ella la entrevistaron casi 4 horas. Okay. Y a ellos minutos. Entonces, evidentemente encontramos el documento original y fuimos... Hay muchas cosas... La verdad es que es muy respetuosa la obra, porque hay unas cosas en el archivo de declaraciones fuertísimas, así de, no, esto es muy desagradable. Y se fue más a los hechos y a cómo ella está en el ojo del huracán todo el tiempo. Claro. Ella es la de... la historia de ellos es, yo estaba en una fiesta y ella quería y me la pasé increíble. Y luego ella dice esto que me parece lo más doloroso del documento, que es, yo me sentía culpable. Culpable de haberme decidido a ir a un lugar, culpable de haber ido, de haber aceptado que me acompañaran, de no haberme ido cuando sentí que algo no estaba bien, de no haber gritado. Y creo que esas son las 2 cosas que a mí me interesan más del documento. No me interesa hablar de una violación grupal. Me interesa hablar de la mentalidad que hay en muchos hombres sobre lo que es la relación consensuada y que fíjate que esto no es consensuado. Fíjate que yo puedo estar coqueteando contigo y decirte que me voy y ya está. Y la sensación de las mujeres de decir, claro, fue mi culpa. No. Y como todos todas la señalan, o sea, es decir, siempre hay un cuestionamiento hacia ella. Y en general, o sea, siempre hay un cuestionamiento fue tu culpa, porque tú saliste a esta hora, o porque tú hiciste esto. Sí. O sea, siempre, y entonces esa persona que está en el ojo se la cree a veces. Sí. O sea, es muy fuerte cómo es cultural. Y también cómo es cultural, creo que ahora ya hay un poco más de conciencia, pero ¿cuáles son los límites? O sea, hay gente que no se da cuenta que está siendo violenta, que es algo natural el acto que está haciendo, o sea, que es algo que está normalizado, ¿no? O sea, esto de, sí, pues es que ella estaba borracha, ella se emborrachó, o sea, ¿no? O sea, sí. Entonces, sí entiendo y yo siento que se ve, o sea, más bien, a mí lo que se me hace muy interesante es también visualmente ya, o sea, el tratamiento del trazo, de cómo eso se va a ver más allá del texto, de la actuación, porque había 2 cosas que cuando yo la vi me llamó mucho la atención. Uno, la actuación de Ana Sofía, o sea, siento que el texto podría haber sido como al melodrama, sí. Y siento que ella está en otro lugar, está en un lugar más de contención en un momento, después interesante cuando cambia de personaje, entonces... me gustó eso y se me hizo interesante más bien, me resonó la actuación de ella y la forma en cómo lo llevaste y toda la parte del movimiento. Sí. O sea, porque al final de cuentas no es explícito, o sea, no hay nada explícito, pero es fuerte. O sea, todas estas, o sea, todo el movimiento, cuando está sucediendo cuando están narrando eso, es muy fuerte. Incluso yo lo decía no sé con quién lo comentaba, que desde que empieza ya hay algo violento en el hecho de un escenario ver 5 hombres y una mujer. Sí. O sea, eso ya es violento. Sí. Entonces, más bien, mi pregunta tiene que ver cómo fue encontrar... Bueno, para empezar, ¿viste la puesta anterior? ¿Solo la leíste? ¿O la viste? No, la leí. ¿No viste la de Madrid? Porque también hubo una en Argentina, ¿no? Creo. Sí, y acaban de hacer una en Perú. Pero esas no las viste. No. Ok. ¿Cómo fue acercarte, o sea, ya en esta cuestión más visual o de decir, esto va a llevar el movimiento, entonces hablemosle a Alan, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues es que desde que metimos el proyecto, sí había una idea estaría muy bueno pensar en que el espacio tenga un dejo de esta sala de juicios, pero que pueda también ser algo más abstracto. Y que también juguemos a deconstruir lo que está sucediendo, ¿no? Para mí la obra está dividida en
digamos que la violación, la agresión, y luego el juicio a ella y luego parte del juicio a ellos. Aunque no es verdad, todo es un juicio. O sea, si lo vemos lo que es, son los testimonios, claro, y todo es un juicio. Pero en esta cuestión como teatral, ¿no? O sea, como el presente. Se siente eso, pero tampoco se trataba de ilustrar lo que estaba sucediendo al máximo. O sea, no. Vamos a buscar desestructurar, pero que sí sepamos que esto es la pamplonada, esto es la violencia de 5 hombres revictimizando a una mujer en el juicio, y esto es ellos que continúan siendo manada contra una mujer ahora que los cuestiona, ¿no? Entonces, sí estaba como la idea y eso pues solo se puede hacer con alguien que entienda bastante de coreografía y de movimiento escénico como Alan, ¿no? Habías trabajado con él en Corazón Gordito, ¿no? También, que también logramos eso, como esta desestructura. Que Corazón Gordito, a ver, es para jóvenes audiencias, pero también tiene temas muy fuertes. Sí. O sea, es muy fuerte lo que pasa. Sí, ahí. No, si lo piensas es... Están conectadas, si lo piensas, hay una conexión entre ambas. ¡Qué fuerte! Exactamente. Hasta ahorita que lo dije, lo pensé, ¡qué fuerte! Cuando yo lo estaba haciendo dije... Estos se parecen de madres. O sea, no, qué horror. Sí. Qué fuerte, no lo había pensado así, pero... Wow. Sí. Sigo impactado. Sí, Corazón Gordito, que es una de mis obras favoritas. No pude ver esta última temporada. Sí alcancé a ver la que se interrumpió por la pandemia. La del Milán. La del Milán, esa sí la vi. Y ya la había visto en la primera temporada. Sí, creo que la había visto 2 veces. Sencillita, sí. Pero es eso, pasa eso de... Volvemos a lo mismo. Son mujeres que crean una idea de cómo tiene que funcionar el mundo desde una masculinidad y una masculinidad que violenta. Claro. Y que, ojo, que a mí algo que me interesa mucho es que yo creo que lo que es que tenemos muy mal entendidas nuestro funcionamiento como mujeres y el funcionamiento de los hombres. O sea, que todo está estructurado en una sociedad que ha privilegiado al hombre y que ha hecho esta conducta que llamamos machista, que seguramente dentro de algunos años va a ir tomando nombres específicos, ¿no? Tú no eres machista, eres machito. Estoy segura de que en unos años vamos a... etiquetas y ramificaciones. Y ramificaciones. Ahora lo llamamos machismo, ¿no? Pero que nosotras también lo somos y que en la mente también decimos, pues claro, esto me toca por ser mujer o a él puede ser así por ser hombre. Y creo que lo que me interesa de estas dramaturgias es decir, no, a nadie le toca violentar a otra persona, sea mujer u hombre. Claro. A nadie le toca aceptar estas violencias por ser mujer o ser hombre. Hablando de género, porque vamos a empezar a hablar ahora de no binarios y vamos a empezar a hablar de muchas cosas. Entonces lo que nos toca es, no hay nadie que tenga por qué recibir estas violencias, ni hay nadie que tenga por qué ejercerlas. Claro. Si la otra persona no está a gusto, se acabó. Y que pasa en Corazón Gordito y pasa en Jauría. Y pasa en Jauría, claro. Jauría regresa y, como te decía, el texto es el mismo, el elenco es el mismo también. Sí. Sí, ¿verdad? Todos. Ana Sofía y... Sí, sí, Ana Sofía. Nada más... está la alternancia todavía. Está la alternancia todavía. De David y Antonio. Es que, como bien dices, es una obra que te preguntas, ¿por qué la vería otra vez? O sea... Sí, no. Yo ahorita sí la voy a ver otra vez, pero ya es por una cuestión, porque claro, y es lo que te quería preguntar, o sea, ¿crees que algo va a cambiar? O sea, para empezar, Vale Helénico es mucho más grande que el... Sí. O sea, Foro Lucerna era 2 frentes, entonces siento que el trazo o algo va a cambiar, aunque ya se enfrentaron a algo cuando hubo una función especial en el Teatro de la Ciudad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa cosa? Yo me estoy viendo, pero quería tocar ese tema. Porque esa función, ¿para qué era? ¿Era especial para...? Era para personal de fiscales... O sea, para gente que está como metida en esos procesos. Sí, para funcionarias públicas que tuvieran que ver con esos temas. ¿Y qué tal? Muy bien. Pues ahí descubrimos cómo funciona la obra en otro tipo de espacio, claro. Y la verdad que es un poco similar, incluso el Helénico es más pequeño, entonces más bien mi duda era, bueno, ¿ya regresaron a ensayar? Ya.
¿Cómo ha sido este proceso y qué cambios o qué cosas crees que... Digo, sé que el texto es el mismo, pues, pero es otro espacio y es otra forma de verlo. Y es lo que te decía también. No es lo mismo hacer la obra una vez a la semana que hacerla 3 días seguidos, ¿no? Fíjate que eso es algo que no había pensado. Porque, no, sí, hasta me entró como Perdón, pero ya te puse nerviosa. Sí, no, a lo que me refiero es que a mí, cuando ensayábamos diario, o sea, sí hubo un momento en el que ya era, no puedo más, no puedo, o sea, ya sé que no está pasando, que estamos haciendo un documento, todas las personas que estamos ahí lo sabemos, pero otra vez estamos violentando a esta actriz que juega a hacer el papel de ella y sí hubo un momento de crisis en el grupo de, no quiero ensayar mañana. O sea, uno de ellos dijo, necesito dejar de violentar a mi compañera un día. No puedo más, voy a explotar. Wow. ¿Y tú qué hiciste? Como ¿respetaste la decisión? Y dijiste, no, claro, descansemos, pero no solo eso, yo les he insistido mucho en, logremos ver esto como un documento que es. No es, yo no soy ese personaje. Ustedes no son. Y lo que haya de ustedes ahí, esto sirve para exorcizarlo y para alejarse de esas ideas. Y si alguna vez jugaron a hacer ese tipo de identificarse así en su masculinidad, está bueno que hayamos hecho este proceso. Y ojalá muchos hombres, es una obra que siento que la tendrían que ver más hombres que mujeres. Sí, yo también, sí. Uh-huh. Me pasa eso, que digo, como mujer ya sé. Y aún así, de verdad que mi parte favorita es cuando habla de la culpa, porque creo que crecimos con mucha culpa. Porque te dijeron, es tu culpa, ¿por qué te fuiste a meter ahí? Uh-huh. Pues, ¿por qué no me puedo meter ahí? O sea, ¿por qué va a ser mi culpa? Es una cuestión cultural y de educación. Y es muy y creo que es importante también cambiarlo. Por eso, sí, yo también creo que es más para hombres, fíjate. Y eso que decías, Sofía me comentó en la entrevista, lo recuerdo mucho. Creo que al final eso no lo metí, pero sí recuerdo mucho que ella me dijo. Cuando empezamos a ensayar, como era tan violento, yo no los conocía, solo conocía creo que a Bretón. Y dijo, yo necesito conocerlos, porque necesito saber que son más allá de estas personas que me están violentando los ensayos. Sí. Entonces como de, vámonos a hacer algo, a cenar, a comer, a tomar algo, porque necesito conocerlos de esas formas, ¿no? De esa manera, para verlos más allá de eso, porque sí creo que debe ser un equipo, y creo que también me lo comentó Fabi Villalpando, que era de dirección, decía, es que lo importante aquí era mantener como un ambiente de amor, porque lo que estamos haciendo es muy oscuro. Sí. Entonces necesitamos que lo que está en escena es oscuro, pero lo que ocurre aquí nosotros, o sea, es chido, ¿sabes? Eso recuerdo que una vez me lo dijo Fabi. Sí, que entonces es un grupo de personas que se lleva muy bien, que se cuida mucho, uh-huh. Que son súper, que Ana Sof puede cuando quiera decir, epa, ¿qué es? Esto no me hizo sentir bien. Uh-huh. Y... Qué confianza. Uh-huh. Y que además hablamos antes mucho del tema, de lo que pensamos, de cómo lo vemos, lo discutimos. Y mi mayor insistencia es en esto es un documento. Esto no puede abordarse igual que porque entra a su sistema, porque quieras o no, cuando actúas algo, estás diciendo unas palabras, está entrando en tu sistema una forma de pensar, no estoy diciendo que te conviertas en el personaje, para nada, pero sí, cada noche estás repitiendo unas palabras y cada noche estás jugando a hacer algo y vale la pena sacarlo del sistema, y creo que esto vale la pena asumirlo como lo que es, un documento que está siendo llevado a escena y que está siendo jugado, y lo que estamos intentando más es romper un poco más eso, ¿no? Como dar más la sensación de documento, a ver si logramos. En estos ensayos. Ajá. Okay. Digo, a ver si se logra, porque también cuando ya tienes una obra muy estructurada, a veces si rompes demasiado el molde sobre el que ya uh-huh. creaste, puedes... Sí, no, el molde no es romperlo, uh-huh. más bien es como tratar de, o sea, tienen la base ya, ¿no? Uh-huh. Y es a lo mejor ir probando ciertas cosas, ¿no? Y se van a ir dando cuenta. Claro, el espacio es más grande, ya es un solo frente, cambia un poco eso, pero supongo que la escenografía puede ser la misma, ¿no? La escenografía es casi la misma. Ah, ok. Pero también es el tiempo, o sea, es eso. Ya pasó casi un año, uh-huh. exagerando, 6 meses. Sí, sí, sí.
ya no somos las mismas personas. Claro. No, y está bien habitarlo desde quienes son ahora, ¿no? O sea, porque también en tan poco tiempo pasan tantas cosas referentes a estos temas. O sea, yo últimamente me cuesta, y no solo con las noticias o alrededor, sino no a nivel macro, sino también a nivel de tus relaciones. De seguro a una amiga le pasó algo, te cuentan algo, a ti te pasó algo. Entonces ya eres otra persona y ya también en escena eso te afecta, pues. O sea. Sí, yo me acuerdo mucho en Jauría, además sentía que como que las personas fueron muy respetuosas, todo el mundo. Y un día salió una como, no sé si reseña o crítica, que decía, ay, ¿cómo puedo ver este documento? Bueno, ¿cómo puedo ver esta obra sin prejuicios si desde que empieza me están diciendo que ella, pobrecita? Y yo dije, ay, amiga, porque además era una chica. Era una mujer. Y entonces decía, no te están diciendo que tengas que sentir empatía. Te están diciendo que lo que vas a ver es, o sea, las primeras palabras es, esto está hecho basado en las declaraciones que la denunciante, además, le cambié, ahí sí cambié la palabra. ¿Cuál era la palabra? Víctima. Y le cambiaste por denunciante. Uh-huh. Porque algo que creo es que no quiero llamarla víctima, la quiero llamar sobreviviente. Claro. O sea... y por eso ya dijo que ya... Porque como al principio dicen, esto está hecho de las declaraciones que tanto la denunciante como los denunciados dieron de tal a tal fecha. Todo lo que está aquí dicho se dijo y solo está reacomodado. Entonces dicen, no, ya me están diciendo que tengo que sentir pena por ella y que ella es la pobrecita. Y entonces decían, no, yo no te estoy diciendo, tú puedes creer, claro. Justamente ahí está la libertad. Exacto. En que tú puedes salir de esta obra diciendo... Pues, pero ahí la que tienes problemas eres tú, porque tú estás creyendo que alguien te está haciendo creer cierta cosa. Ajá. Entonces ahí, mira, la que está muy paranoica eres tú. Ajá, o sea, la que cree que todo el mundo te quiere... es que yo no puedo con la gente de que todo es imposición y que todo es ideología y que todo, o sea... No, porque tú puedes creer lo que quieras. Uh-huh. O sea, de verdad que... No, y ese primer texto es lo más plano posible, o sea, es información pura y dura, uh-huh. ¿No? O sea, no te quiere poner... No sé, ya me sacó de onda eso que me dijiste. Sí, o sea, es que sí fue así de, wow, no, pero justo no me interesa que, justo algo que me interesa mucho es, si la obra no te gusta, no te gusta. El montaje, lo que hay que aprender es a separar. A ti puede no gustarte el montaje y decir, Angélica Rugel lo hace una vez más. Echa a perder una obra una vez más. No, o me gusta mucho el montaje, pero el tema no me interesa. O, oye, qué bien se coordinan ambas cosas, pero siento que justo en el teatro una cosa que tenemos que hacer con las espectadoras, con los espectadores, es que tengan un juicio crítico sobre lo que están viendo. Uh-huh. Que eso tiene que ver contra más teatro se vea, más se puede generar. Sí, y eso que dijiste, yo trato de hacer últimamente, que es, claro, separas, o sea, una cosa es cómo está ese montaje, pero la otra cosa es qué te está queriendo decir, ¿no? O sea, una cosa es cómo lo esté diciendo, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, yo en Jauría veo la importancia del tema y de esta cuestión, pues, documental y lo que hay ahí. Más, en este caso, a mí las decisiones, digo, va. O sea, tienen sentido estas decisiones, o sea, ¿no? Y habrá casos donde no. Uh-huh. Pero uno sabe cómo separar las cosas. Pero esta disección, yo sí creo que viene un poco de un criterio que se construye. Y no, a lo mejor no investigando mucho, ni que seas muy académico. No. Es algo que simplemente con verlo. O sea, yo sí creo, así como se habla mucho de que el cine, que hay muchos directores y mucha gente que no estudió cine y solo viendo aprendió. Yo también creo que el teatro... Yo me siento así, fíjate. Uh-huh. O sea, siento que todo lo que puedo aportar, de lo poco que puedo aportar de teatro, o lo mucho a veces... es porque he visto, ¿no? Y creo que es eso, es tener... Y creo que también es tener un poco de empatía también hacia que lo están haciendo humanos. O sea, yo que he hecho reseña y que he hecho crítica, veo cosas que hice al principio y digo, ¡ay! Porque no... Lo haces desde un lugar... Porque parece que esto te da poder. Y entonces no lo haces desde un lugar empático. Me refiero a hacer la crítica. O sea, retomando lo que tú dices, ¿no? O sea, imagino que tú te has topado con muchas críticas negativas hacia tu trabajo. Sí. Entonces es tener un poquito de empatía. O sea, en este caso lo digo en doble capa. O sea, lo digo hacia quienes... O sea, decir, esta obra está hecha por un equipo humano y hacia este personaje es teatro documental. O sea, es real. Porque él estás... Uh-huh. ¿Sabes? O sea, a ser empáticos. Pero también creo que es eso. Es... Claro que... Creo que algo que vale mucho la pena es poder decir no me gusta. Ah, sí.
O sea, a mí yo no conecto con el tema, no conecto con las decisiones tomadas, no lo logré, porque yo soy esta persona que no logró entrar ahí. Pero al lado tenía otra persona que estaba llorando. Qué fuerte, qué fuerza tiene y eso también es lo ¿no? mágico del teatro. Ajá. O sea, es lo especial del teatro de que, como dices, o sea, yo puedo reconocer, y a mí me ha pasado mucho, que yo a veces hay temas con los que no conecto, o gente que me dice, no conecté con el tema, pero ¿cómo no conectaste? Y yo ahí no me puedo meter a juzgar, ¿sabes? Claro. O sea, yo con la obra que tuve muchas discusiones, que es tema similar, no sé si la llegaste a ver, la violación de una actriz de teatro. No la vi porque estábamos al mismo tiempo y me negué a ver una. Y a mí ese combo pero conocí a otras personas que ni una ni la otra. Pero tiene que ver por esto que dices, ¿no? Sí, o sea, sí, creo que somos personas, cada una viendo cosas distintas, somos un contexto ahí, una información genética, somos tantas cosas. Sí. Entonces, sí, lo que me pasa de pronto es eso, no, vas a hacer una crítica al trabajo. O sea, como pensaba en la chica que escribió esto de, ay, no me dejan tener una postura porque me obligan a pensar que, no, hombre, justo tú puedes tener una postura y decir, eso es lo que me parece súper atractivo, que hoy en día pueda haber una persona que diga, pues yo creo que ella fue a meterse donde no debía. A ver. Porque si lo piensas, o sea, lo que estamos generando con este tipo de obras es que te cuestiones por qué piensas eso. También creo que por eso genera discusión. Es una obra que no te deja, si vas a ir a ver Jauría, no te deja así de, ¿qué, unos tacos? Bueno, pues, ¿qué tal? No hay manera. Todas las personas con las que después comentaba o algo, que son personas que conozco y que pueden ir a ver una obra y luego decir, oye, y hablar de otros temas, en Jauría es una cosa inevitable. Sí. Y eso que dices es interesante. O sea, no es el hecho de que o sea, más allá de empatizar o no, o sea, no es como decir, sí, estoy de acuerdo, no sé qué, pero porque claro, hay gente que va a decir, que puede estar más de acuerdo con ellos, pero ¿por qué? Exacto. O sea, pero entonces estás en una conversación y entonces, a mí me ha pasado a veces en obras, que entonces te revela cosas que no sabías de los otros y que no sabías de ti. Sí. Y eso se me hace súper importante y súper valioso. ¿Qué es lo que estás diciendo, no? Sí, totalmente. Creo que Jauría vale verlo como el documento que es y cómo ese documento te pone en quién soy y cómo funciono frente a este tema. Sí. Es un tema, si bien decimos que todo es político, pero eso es... Sí, no, yo salí de ahí y justo yo sí pensaba, yo fui solo, entonces claro, yo al principio no la quería, o sea, estaba como... necesito sacar esto, pero no sé con quién sacarlo y no sé... Pero entonces me puse a pensar mucho en yo habré tenido momentos violentos con alguien. ¿Cuál es mi relación con las personas? O sea, porque yo a veces me enojo. Entonces dije, claro, eso será considerado como que es violento para otra persona, que yo soy enojón y que mi carácter... ¿Sabes? Entonces, como que yo me lo llevé, pero cada quien se lo puede llevar a su lugar. Y es fuerte. Y a cómo vive estas temáticas, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena desde ahí. Yo quisiera que todo el mundo la viera, porque sí creo que es una obra que puede explotarte algunas ideas que tienes ahí, pues viejas o que no te las has preguntado y que esta obra puede reventarlas y llevarte a explorar y a reconstruirte, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Entonces ahí está Jauría, que regresa, va a estar del 2 de junio al 16 de julio, de viernes a domingo, en el Teatro Helénico. Así que ya van a estar ahí varias semanitas, para que no son tantas, así que no se confíen y no vayan a ir hasta el final. Entonces va a estar ahí de viernes a domingo en el Teatro Helénico. A partir del 2 de junio ya hay preventa, así que ya pueden checar en la página del Helénico. Lo padre también de estas dos experiencias, tanto Desde Cero como esto, es que no hay Ticketmaster, que bueno. Entonces en Desde Cero es con Go Live y aquí es en la página del Helénico, con su misma boletera. Entonces pues está muy bien ahí estas dos opciones muy diferentes una de la otra. Y el Helénico tiene promociones increíbles, ¿no? Tiene el miércoles de 2x1, una de ellas. Entonces ahí también aprovechen. Y ya para ir cerrando,
quiero hacerte una serie de preguntas acerca de la dirección y acerca del teatro. En esta igual y pueden ser respuestas cortas porque son varias preguntas. Entonces, Sí. examen. No es examen, no es examen. Sí, No fui es escribiendo de lo que hablamos ahorita. No. Sé que es una muy obvia, pero para ti, ¿qué es dirigir? Pues es darle vida a un universo. O sea, sí es algo que he aprendido. Antes yo pensaba que todas las decisiones eran mías cuando empecé a dirigir. Entonces la verdad es que he aprendido también a suavizar bastante mi carácter. Tenía muy totalitario, muy dictadora, muy de yo decido, entonces yo quiero esta escenografía, trabajaba con los actores y las actrices el tono exacto que quería de la frase. O sea, no, esto es así. Y tengo anécdotas muy terribles de eso. Y después me fui dando cuenta que dirigir es trabajar en equipo, es hacer que las partes todas vayan hacia crear ese universo. No eres una diosa todopoderosa de este es mi universo creado por mí en 7 días. No, es mi universo, tengo esta visión, la comparto con un equipo de trabajo y dejo que se proponga y creamos un universo. Y permito que, si bien yo tengo una idea de el estado de ánimo y la sensación que quiere tener, que quiero ver en ese personaje en ese momento, el actor o la actriz puede tener otro y hay que dialogarlo. Entonces sí, es alguien que dialoga y es alguien que construye ese universo de la mano de muchas otras personas, ¿no? ¿Tú crees que esas actitudes al inicio de querer ser como muy autoritaria tenían que ver por la formación? O sea, porque a lo mejor en la escuela tuviste a estos directores hombres que vienen con esta costumbre, o mujeres también, con esta forma de que la dirección es así y no hay otra manera. Sí, yo creo que sí. O sea, sí creo que tenía que ver con que mi imagen de dirigir es así. Y porque también creía que esa era la manera de que respetaran el trabajo, ¿no? De darme mi lugar. Volvemos a este asunto de el poder, fue una palabra que dijiste antes. Sí. Y fue a propósito. Porque... Ajá, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es? No. Tienes que dialogar, tienes que abrir, va a ser más sencillo crear si permites que sea en equipo. Sí, eres una dictadora, porque entonces el material puede quedar muy bien, sí, pero puede ser una tortura también. ¿A qué retos te has enfrentado como directora mujer? O sea, como una mujer que está a cargo de ese equipo. A lo mejor ahorita ya no a tantos, pero no sé si en los inicios sí. ¿O cómo lo ves tú? Es que creo que son muchas cosas. A mí me pasa todo el tiempo que creo que somos esta bola de nieve, ¿no? Soy mujer, pero no solo soy mujer. Soy hija de una madre soltera. No solo soy hija de madre soltera, soy hija de una madre soltera que le costó muchísimo, no de familia de apellidos grandilocuentes y grandes fortunas, ¿no? García Hernández. Entonces hay que hay una cosa donde el self-made, el hacerte, es lo que genera el ir tirando obstáculos. O sea, si algo he aprendido es que no haya obstáculos. Y si los hay, pues ver si realmente lo quiero tirar o es un asunto de ego. También es trabajar mucho contigo misma. Pues con el sistema. O sea, por ejemplo, a mí sí las redes sociales me hacen daño. Muchísimo. Por eso no tengo Facebook ni Twitter. O sea, vuelvo a abrirlo y lo cierro porque no puedo evitar comparar. Y comparar hace mucho daño. Sí. Porque cada persona cada persona se va a crear. Y siempre, si ves, habrá personas a las que tendrán una historia mejor y otras que tendrán una historia peor en cuanto a lo que han conseguido. Entonces, lo que me pasa es eso, que digo, me he enfrentado a 1000 obstáculos. Desde la carrera, la primera vez que me dijeron,
¿pero tú por qué quieres dirigir? Que es como, ¿por qué no? Y que una directora mujer se burlara de mí así de, es que yo lo que quiero es dirigir. ¿Cómo ven a Angélica que dice que quiere dirigir? Que es chiste. O sea, que las violencias, por eso insisto, no vienen solo desde el lado de personas que se identifican como hombres, ¿no? Puede venir de cualquier persona. Sí, viene de cualquier lado, claro. Y luego, también por eso con la del cabaret empezamos a hacer cabaret juntas y ahí encontramos un montón de cosas para explorar. Y creo que es como esta prueba superada, ¿no? Hay cosas que se han ido cayendo y cosas que digo ahí y otras que las veo muy lejanas y que digo, ¿quieres realmente eso o lo quieres porque te han hecho creer que lo quieres y que esto es necesario en esa lista de palomitas de ser validada, que te valida? Entonces, más bien creo que el obstáculo mayor es encontrarte bien con lo que haces. Ahorita el mayor obstáculo es tienes que aprender a decir que no. Angélica Rogel, aprende a decir que no. Ve los proyectos que tienes en la lista y aprende a decir, no lo voy a hacer. Claro. No lo voy a hacer, no puedo. No. Porque creo que lo que pasa ahorita es, estoy y no me voy a caer por nada, ¿no? Como que te agarras así y dices, me ha costado tanto que ahora no quiero que me pase lo que tiene que pasar en esta historia. Que además es súper triste porque piensas, tiene que pasar. Veo a todas las directores que he admirado o que admiro y siempre hay una curva. Hay una curva, claro. Me da terror. Entonces, pues lo que toca es construir para que, si bien esa curva tiene que llegar, sucede, claro, que llegue por una construcción y no por un golpe de realidad, ¿no? No sé. Hay una pregunta que no me acordaba, pero la voy a hacer. Ya, siento que ya vamos bien largo, pero pero necesito hacerla porque, yo te ubico como directora. Yo no te he visto actuar en el teatro, no me tocó. Pero recientemente me tocó verte en una serie, en una película. Entonces, como se me hace muy interesante, o sea, tu faceta de actuación, de actriz, que te vi en La Flor Más Bella, serie inspirada en la vida de Michelle Rodríguez, donde interpretas a la mamá de Mitch, de la prota. Y hay un personaje pequeño que es como una especie de abogada en La Usurpadora del museo. Entonces, ahí yo no me la esperaba, o sea, me dio mucha risa en La Usurpadora. O sea, ¿cómo ha sido esto de también estar en los medios audiovisuales en esta? Bueno, a mí la serie me encanta, a mí la serie me gustó mucho, me la pasé muy bien. La peli también, digo, es una cosa muy de género y ya cada quien, pero se me hizo muy interesante verte ahí. Sí, pues la verdad es que yo quería ser actriz. Pero justo me cuesta mucho lidiar con la frustración. Por eso la impro me cambió la forma de ver las cosas. Porque ir a un casting era como lo que, no sé si te lo han contado aquí, pero lo que es ir a un casting es lo peor que te puede pasar. O sea, si no lo sueltas en el momento, es como una pesadilla a largo plazo que se queda ahí instalada y que no. Entonces me costaba mucho esa sensación de no soy lo suficientemente, y la dirección me permitió también, de alguna manera estoy actuando cuando dirijo. Sí. O sea, hay algo de lo que soy, y a veces soy muy buena actriz, a veces muy mala. Hay algo de lo que soy ahí, estás ahí en todos los sentidos, ¿no? Sí, entonces, sí, de hecho, en el 2005, me parece, hicieron una audición para Saturday Night Live México. Ah, sí, sube que nunca se hizo, ¿verdad? No se hizo, yo era parte del elenco. O sea, mucha de la gente que conoces, Diana Bobbio, Ricardo Polanco, Daniel Tobar. Sí, los ubicó. ¡Qué padre! Me lo imagino, que esto es increíble. Sí, pero le decían el elefante blanco. O sea, sí era una cosa. ¿Qué necesitas para hacer un Saturday Night Live? O sea, sí. ¿Hubiera funcionado? Es que creo que es un producto muy americano, ¿no? O sea, no funcionó en España, no funcionó. Bueno, en España creo que lo pusieron el jueves en la tarde. Bueno, ¿quién lo iba a ver? Se llamaba Saturday Night Live y era los jueves a las 2 de la tarde. No, o sea, sí creo que es un producto que tiene que ver con todas las personas que están ahí involucradas. Pero me encanta la comedia y me encanta actuar.
¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo? O hacia las obras, pues. Ujú. Pues la verdad que a mí me sirve bastante porque creo que veo eso. Obvio, yo pienso muchas cosas cuando dirijo, pienso muchas cosas que pueden no estar funcionando. O cosas que digo, esto me toca, esto funciona. Y cuando veo que no, o que no pasó como yo esperaba, me ayuda mucho a trabajar en lo siguiente. Okay. En preguntarme, ¿por qué esto no pasó como yo esperaba? ¿Por qué esta obra que a mí me parece de mis favoritas no conectó? ¿Por qué aquí no ocurría esto que en mi cabeza ocurría? Si no existiera, si solo existiera lo otro, ahora pasa que yo me puedo clavar más en, puede haber 100 personas diciéndome, qué bueno está esto, y una que diga, no, y ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué la pasaste tan mal? Soy una... Y entonces me castigo un rato por lo mal que estuvo y porque hubo una persona que dijo que no, y a veces 100 que dijeron que no y una que sí. Y bueno, la que dijo que sí me llenó un poquito el corazón, pero creo que es lo único que nos ayuda a seguir construyendo, ¿no? A no quedarnos como yo soy. Claro. Pues no, sé que nunca voy a conectar con todo el mundo, pero me es muy importante saber por qué no, Claro. o por qué alguien vio algo que a mí no me parece que es eso, ¿no? Y ya voy y veo la obra otra vez así de, no. O a veces sí, a veces me pasa, claro. ay, sí es cierto, qué fuerte. Ya, sí. Un miedo de esta profesión. Volverme loca. Sí, creo que esta profesión creo que trabaja tanto con tu cabeza y con tus sentimientos y que siento que un día puede explotarme el chocho y levantarme a mitad de una obra que dirigí o que estoy actuando o que estoy improvisando y que se me vaya a la hebra, tener algún... Sí, es de mis mayores terrores. Un sueño cumplido. ¿En el teatro? Pues supongo que dirigir ya es mi mayor sueño. Faltan 2. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Pues yo pienso que su acercamiento al público, que necesitamos que vaya más público, y para que haya más público necesitamos que haya unas condiciones de vida pues más justas. Porque si yo gano 200 pesos al día, no los voy a invertir en ir a ver una obra de teatro. No, claro. No va a pasar. Entonces, sigue siendo algo, pues sí, para una población. Y eso, mientras eso ocurra, siento que si viviendo, por ejemplo, aquí en un país con 30 millones más de millones de habitantes, ya cuántos somos, hay veces que a la sala llegan 4. Y entonces pienso, sí, es probable que la obra no funcione y que por eso haya 4 personas. Pero también creo que hay público para todo, pero si no creamos públicos... Entonces sí, creo que me pasa cuando voy a otros países. Vas a Nueva York y no puedes creer que haya público en todas las salas. Y esa cantidad de público. Claro. O sea, digo... Y las funciones que dan a la semana. O sea... Ajá, hay obras y los años que llevan. Hay obras que sí están los lunes, o sea, que hay obras que abren los lunes. Sí, cuando se supone que es el día que no abren, pero hay obras que sí abren los lunes. Y que tienen luego doble función, matiné y en la tarde. Que sábados y domingos tienen y dices, claro, porque hay muchos turistas, es un teatro de turistas. Aún así... Claro. Sí, ¿quién va a viajar y hacer turismo por teatro? Digo, es otro sistema, pero... Sí. Pero entiendo, sí, tiene mucho que ver con público. Sí, hace poco escuché un comentario de que... Bueno, estoy sorprendido que en junio todo reestrena y todo estrena. O sea, hay miles de cosas que ver y yo no... Y entonces digo, escuché que alguien dijo, hay más teatro que público. O sea, hay más obras, más oferta, y el público realmente hay y conoce esa oferta. Y nos sigue pasando, o sea, nos sigue pasando que, claro... Muchas personas dicen, es que lo que tiene que haber es bajar el precio de las obras. Pero es que cada obra funciona distinto. Claro.
Entonces, sí, si tú tienes la obra en el CCB, sabes que es de los más accesibles o en la UNAM, pero están coproducidas, o sea, hay un cuidado. Hay un sistema, sí, funciona de una manera diferente. Que una obra que va independiente, o hasta a veces dicen, no, es que esto tiene un EFIARTES y tendría que ser más barato. Es que el EFIARTES a veces no Ese alcanza para la producción. Es que el EFIARTES no ha subido lo que te dan, la bolsa que les dan a los productores, aunque suena así de, les dieron 1 millón y cacho. Cuando haces las cuentas es súper, sí. Es brutal. A la hora de hacer cuentas, todo lo que implica producir una obra de teatro es tremendo. Y ya para cerrar, o casi cerrar, imagina que ubicas estas botellas, como que metes un mensaje y lo tiras al mar. Entonces ubica que estamos en una isla y que vas a meter un mensaje y vas a meter esta botella al mar. Y que esta botella la va a ver, este mensaje en la botella lo va a ver el teatro o las personas que hacen teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje le dejarías a estas personas que hacen teatro en 50 años? Piensen en el público. Okay. Y lean las noticias. Ay, sí, postdata. Y lean las noticias. Ok, muy bien. Y ahora sí, la última, que te me adelantaste tiene que ser otra, antes de empezar a grabar, es que me hagas una pregunta a mí. Tú me hiciste una pregunta antes de empezar y te la contesté, pero ahora otra pregunta. ¿Cuál fue la primera obra que viste al llegar a la Ciudad de México? Ya que llegaste a vivir acá, la primera obra que viste y que sí te movió algo, ¿en qué sentido? No recuerdo exactamente la primera, no. Pero es que no la recuerdo tanto. Es que al principio recuerdo 2 obras que vi muy al inicio, pero no recuerdo si fueron las primeras. Las 2 que recuerdo, que las tengo muy presentes, que sí fueron muy cuando llegué, es La pequeña habitación al final de la escalera, con Karina Gidi, sí. En la gruta, creo que era en la gruta, y Más pequeños que el Guggenheim, en el Shakespeare. ¿En el Shakespeare? Sí, creo que estaba en Shakespeare. Sí, es que estuvo en varios. Sí, entonces esas 2 son las primeras que recuerdo. Recuerdo mucho El amor de las luciérnagas, que también la vi de las primeras. Sí, esas son de las primeras. Ahora, también una de las primeras, y que fue el primer musical que vi aquí y que me voló la cabeza, fue Mary Poppins. O sea, era muy sorprendente. O sea, yo nunca había visto un musical así. Entonces, para mí fue, o sea, ver la casa y ver todo lo que hacían y que volaba al final Bianca Marroquín, o sea, y que Mauricio Salas se ponía caminaba como de cabeza, o sea, era muy impactante, o sea, y esa sí la vi llegando, porque yo llegué en agosto y esa la vi en noviembre, entonces, del 2012. Sí. Entonces, sí, esas podrían ser. Por eso, pero viste esas y dijiste, quiero seguir viendo teatro. Ah, claro, sí. O sea, esas sí. ¿Y cuál crees que fue tu primera mala experiencia? Sin un nombre. No me digas el nombre de la obra, pero si tuviste una primera mala experiencia. Sí. ¿La dirigí yo? No. Ay, bendito Dios. No, sí tuve una mala. Tuve una mala que dije, no supe escoger. O sea, recuerdo que cuando llegué era un volado. Y yo recuerdo que era una de las primeras obras que vi y que dije, ¿qué es esto? Está muy raro. Pero no raro mal, o sea, raro mal hecho. De hecho... Pero es que yo tengo una duda. Cuando te hablaba del público, me interesa que pensemos en el público ¿En qué se fija? ¿No? Ajá, ¿en qué se fija? Pero, por ejemplo, te preguntaba por esa mala experiencia de ¿por qué? ¿Por los niveles de producción? ¿Por la historia? ¿Por qué fue lo que decías? ¿Volvería al teatro si esta fuera la primera obra que viera en mi vida? No era de las primeras, pero fue la primera mala. Y sí fue, o sea, yo decía, o sea, sentía que, por ejemplo, desde que llegamos... O sea, yo no vi gente, entonces pregunté, iba con una amiga y entonces era así como de, ¿aquí va a haber una función? Ah, sí, y es como de sí, entonces empezó tarde, había poco público, como que no había responsabilidad de la gente del teatro, o sea, ya desde entrada todo era muy raro, entonces entró y comenzó la función y era una función como que como que eran chistes, pero uno era, un personaje era argentino, entonces hacía chistes como muy locales, o sea, era una cosa como muy...
tenía muy poca producción, pero en sí yo no estaba viendo algo que me llamara la atención. O sea, había una historia con la que yo no estaba conectando ni nada, porque sentía que no había una historia, pero tampoco había un discurso. O sea, yo entiendo que ahora lo entiendo, que hay teatro que no te cuenta algo, pero algo te quiere comunica algo. Pero yo no sentía que había nada ahí. O sea, fue muy raro. Y yo creo que también tuvo mucho que ver la experiencia. O sea, que yo llegué y fue todo como muy extraño. O sea, como Pero, que... ¿y las otras personas que estaban ahí también Se la estaban pasaron riendo. mal? O sea, pues yo veía que la gente se reía. O sea, la gente se estaba riendo. Y al final para mí fue raro porque como eran las primeras, es así, recuerdo que fue las primeras, no fue la primera, pero fue en esa época del 2012. Y entonces, claro, yo al principio estaba como de, entonces así es el teatro, aquí en la ciudad. Y dije, no, porque ya vi otra que no es así. Entonces fue cuando empiezas a ver que hay diferencias, ¿sí me explico? Ujú. Pero también ahí yo creo que sí me dejé llevar, pues porque pues no, digo, ahorita ya es diferente, pero creo que depende también de cada público, o sea, qué ve cada persona. O sea, hay gente que quiere ir a entretenerse y ya, ¿no? No, no lo sé, pero bueno, esa es un poquito la... Te veo intrigar. Bueno, es que yo aquí siento que me quieres preguntar otra cosa. Yo todo el tiempo podría yo preguntar. también puedo seguir preguntando, pero ya Pero nos ya, extendimos pues sí. demasiado. Pero muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por haber estado aquí. Qué rica conversación. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Angélica, por esta conversación. Siento que podríamos haber seguido horas y horas, y como que ella tenía más preguntas, yo tenía más preguntas, pero bueno, así las cosas. Y antes de terminar el episodio, como lo dije al inicio, les quiero hacer algunas recomendaciones rápidas o no tan rápidas. Se habla mucho de que el teatro es un viaje, y en ese entendido, entonces, estos días yo hice muchos viajes. Un viaje al interior, con Principito Awake. Es la historia de Em y su manera de reconectar con su niño interior, con su Principito de 6 años. Entre realidad, fantasía, nostalgia y muchas preguntas, Em, al igual que todas las personas, emprendemos viajes para encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Quiénes somos y a dónde pertenecemos? Sí, es de esas obras que intentan ser un abrazo, un apapacho, que pueden caer en lo cursi y en reflexiones de galleta de la suerte, pero... creo que en este caso encuentran su lugar genuino en la interpretación de Valeria Vera, y que seguramente para ciertas personas puede ser una experiencia de reflexión e incluso de sanación. Principito Awake se presenta los martes hasta el 6 de junio en la teatrería. Siguiente parada, El viaje no viaje con El Hoyo. Aquí no hay respuestas y las preguntas no son tan claras, porque justo como dicen los personajes de esta historia, las preguntas generan preguntas y las preguntas paralizan. Aquí parece que no pasa nada, que no se trata de nada, pero pasa todo, o no. Y se trata de todo, o no. Dos personajes en escena, Mood y Guppy, hablan del hoyo, lo contemplan, vemos sus interacciones, su forma de comunicarse, o no. Creo que una de las cosas más valiosas de esta obra es la dirección y las actuaciones. Hay algo que está desde el cuerpo y está tan bien ejecutado que funciona y le da ritmo a esta puesta. Y sobre todo te ríes, sí. A veces es tan absurdo que te ríes, porque así como no entiendes exactamente lo que está pasando, hay algo en esos personajes tiernos, perdidos, pero a la vez decididos, con lo que todos nos podemos identificar. El Hoyo, escrita y dirigida por Fernando Bueno, se presenta los miércoles en el Foro Lucerna hasta el 7 de junio. Siguiente parada, El Coyul. Esmeralda Aragón nos invita a entrar a su comunidad, a su gente, a la comida, a los olores, sabores, a la fiesta, pero también a las cosas que duelen. Una experiencia sensorial que nos transporta a El Coyul y que a través del humor nos presenta a diferentes personajes y su cotidiano. El Coyul nos habla de la identidad, de quiénes somos a partir de nuestro entorno, de no olvidar de dónde venimos y de que la modernidad no haga que olvidemos lo que importa. Aquí hay algo sencillo y honesto. Y desde el inicio rompe la cuarta pared para establecer una relación entre ella, quien nos cuenta la historia, y nosotros, el público, quien escucha, pero quien también en algún momento pasa a ser esa comunidad, ese pueblo, porque el teatro es comunidad. El Coyul se presenta de jueves a domingo en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque hasta el 4 de junio. Siguiente parada, El viaje al pasado. Las Meninas, viva Leona Vicario. A ver, para los que no saben, ¿quiénes son las Meninas? Las que se presentan cada jueves en el Teatro Milán. Las Meninas son 3 damas de la más alta alcurnia que logran escapar de la Santa Inquisición gracias a un hechizo que las encierra en un cuadro. 300 años después, el hechizo se ha roto, y ahora, en la actualidad, se dedican a pasar las noches de los jueves enseñando a los plebeyos, o sea, a nosotros, el público, de la historia de México.
En este espectáculo cómico, mágico, histórico, musical, con humor, números musicales, sus crestomeninas para recrear con su estilo algunos momentos históricos y cabaret, porque al final este es un espectáculo que tiene elementos de cabaret. Y justo lo que me está gustando de las últimas temporadas de Las Meninas es que están mezclando ese humor ácido con solemnidad. O sea, tiene momentos emotivos y sobre todo con cómo nuestro pasado se conecta con el presente, con nuestra identidad como mexicanos en la actualidad. Y eso me parece muy valioso porque sí es mucha risa, mucho jijijaja, pero creo que hay sustancia. O sea, y creo que tiene que ver esto con cómo la historia y cómo nuestro pasado es importante para no repetirlo o para repetirlo también si es necesario, o ver cómo es imposible y todo es un círculo. Y hay algo que me gusta de esta temporada dedicada a Leona Vicario, que es que hay un análisis que parece no tan complejo, pero que sí lo es, acerca de el papel de la mujer en ese entonces y en la actualidad. Las Meninas, Leona Vicario, se presenta los jueves hasta el 8 de junio en el Teatro Milán. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en @rcenateatro en Instagram y en Twitter, y en @rcena_teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio, y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.